Esta semana vamos a ver entonces los números complejos. A continuación, en la actividad de conocimientos previos, van a escribir cuáles son las características de los números imaginarios. ¿En qué situaciones numéricas se utilizan los números imaginarios? Van a escribir 5 ejemplos de números imaginarios. Los ejemplos los encuentra entonces en su hoja anterior. El tema de esta semana son potencias y. Vamos a utilizar estas potencias sí cuando dichas letras estén elevadas a una potencia. Vamos a utilizar las propiedades de la potenciación y vamos a definir el concepto de i. Se va a calcular entonces los valores de las 4 primeras potencias denominadas potencias básicas de i. Quiere decir que aquí va a ser una secuencia de 4 en 4. Solo van a calcularse las primeras 4 y luego se van a repetir en secuencia de 4 en 4. Vamos a calcular entonces i a la 1. Todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número. En este caso va a ser la misma i. Entonces, i a la 1 va a ser i. Ahora i al cuadrado. Como i es representada por un número que identifica la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, al elevar esta raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, el índice de la raíz cuadrada va a eliminar la potencia al cuadrado. Al eliminar la raíz con la potencia, solo nos va a quedar el número de base que está dentro, que es menos 1. Entonces, i al cuadrado va a ser menos 1. I al cubo. I al cubo lo vamos a descomponer en 2 factores. I al cuadrado por i. Como sabemos que i al cuadrado es menos 1, en lugar de i al cuadrado ponemos menos 1 por i, sabemos que es i. I a la 1 sabemos que es i. Entonces, menos 1 por i es igual a menos i. Quiere decir que i al cubo va a ser igual a menos i. Ahora miremos i a la 4. Igual la vamos a descomponer en 2 factores. I al cuadrado por i al cuadrado. Sabemos que i al cuadrado es menos 1 por menos 1. Hago la multiplicación de signos. Menos por menos me va a dar más. 1 por 1, 1. Entonces, i a la 4 es 1. Entonces vamos a ver aquí que ya se localizaron o ya se demostraron las potencias, las primeras potencias básicas, que son las primeras 4. A partir entonces de la quinta potencia, de i a la quinta, se van a repetir en patrones o periodos de 4 en 4. Quiere decir que voy a empezar con las primeras 4, que son las básicas. Luego se va a repetir. En i a la 5 va a ser i. I a la 6 va a ser menos 1. I a la 7 menos i. I a la 8 va a ser 1. Luego se vuelve a repetir. I a la 9, i. I a la 10 menos 1. I a la 11 menos i. Y a la 12, 1, etcétera, ¿verdad? Entonces, una clave para que ustedes no vayan repitiendo es que, por ejemplo, cuando sean múltiplos de 4, como i a la 4 acá, que son múltiplos de 4, siempre va a ser 1. ¿Verdad? Si se dan cuenta acá, el 8 es múltiplo de 4, es 1. Si hubiera un 12, también es múltiplo de 4. Entonces también va a ser 1. Esa es una de las claves. Si es par, pero no es múltiplo de 4, entonces va a ser menos 1. Se dan cuenta aquí el 2 es par, pero no es múltiplo de 4. Entonces va a ser menos 1. Otro ejemplo de esto va a ser el 102.
102 es número par, pero no es múltiplo de 4. Entonces va a ser menos 1. Para las demás potencias, si es impar, si se dan cuenta acá, si es impar, después de un múltiplo de 4, acá si es impar, después de un múltiplo de 4, es i. Si se dan cuenta, 5 es impar y va después de un múltiplo de 4. Porque antes estaba 4, ¿verdad? Entonces va después de un múltiplo de 4, siempre va a ser i. Otra clave es si es impar, pero no va después de un múltiplo de 4, entonces va a ser menos i, como 3. 3 es impar, pero no va después de un múltiplo de 4, entonces va a ser menos i. Otro ejemplo es 7. 7 va después de 6, que no es un múltiplo, ¿verdad? De 4. Entonces, cuando van después de que no es un múltiplo de 4, va a ser menos i. Estas son claves entonces para que usted no repita, por ejemplo, va a ir haciendo toda la secuencia, ¿verdad? Sino que usted ya va a ir desarrollando una habilidad para decir, ay, este es tanto, ¿verdad? Entonces, en su hojita no tienen que hacer todo este procedimiento. Ya está ahí. Y a la 1 es i, y al cuadrado es menos 1, y al cubo es menos i, y a la cuarta es 1. Solo tenemos que tener cuidado en definir bien el valor de la potencia de i. Aquí tenemos otros ejemplos para calcular las potencias de i. Tenemos aquí que i a la 76 es 1. Sabemos que 76 sí es múltiplo de 4, entonces va a ser 1. Aquí es un número impar, pero va después de un número par que no es múltiplo de 4, entonces sería menos 1. 102, ya habíamos dicho anteriormente que es un número par, pero no es múltiplo de 4, entonces va a ser menos 1. El 85 va a ser un número impar, definitivamente, que va después de un número que es múltiplo de 5, entonces sería ahí. Y el 99 va a ser menos i, porque es un número impar que va después de un número que no es múltiplo de 4. Entonces, lo que tenemos que saber para calcular estas potencias i, basta con saber la tabla del 4, ¿verdad? Para ver si son múltiplos o no son múltiplos. Ya sabemos que es par y que es impar, ¿verdad? Entonces se va a calcular todas las potencias i para poder determinar su valor en la potencia. Luego que ya sabemos estos conceptos, vamos a ver operaciones con potencia i. ¿Qué tipo de operaciones? En este caso vamos a ver solo sumas y restas. Se van a calcular primero todas las potencias i, luego se van a sumar los términos semejantes. ¿Cómo hago esto? Vamos a tener el primer ejemplo. El primer ejemplo, que es el inciso A, por ejemplo, es 3i a la quinta menos 12i a la séptima menos 4i a la sexta más 2i a la octava. Esto entonces lo vamos a definir primero sacando las potencias de i, luego voy a multiplicar los números enteros por ese resultado. Y a la quinta es i, y a la séptima es menos i, y a la sexta es menos 1, y a la octava es 1. Ya sacando las potencias, entonces ya voy a multiplicar 3 por i, serían 3i, menos 12 por menos i, me va a dar más 12i, menos 4 por menos 1, me va a dar 4 positivo, luego 2 por 1 me va a dar 2. Ahora voy a unir términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? En este caso, que tengan
datos que tengan i los puedo sumar y los datos que no tienen i, que son los términos independientes, también los voy a sumar o restar, ¿verdad? Entonces los voy a unir. 3i más 12i me da 15i. 4 más 2 son 6. Entonces aquí estaría la respuesta. 6 más 15i. Ya teniendo entonces esta respuesta, la voy a subrayar para que me pueda definir qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces aquí voy a subrayar 6 más 15i. Ya esta es la respuesta. Me va a quedar un número imaginario con un número independiente que no tiene parte imaginaria, porque la parte imaginaria es la i. Entonces, a estos números se les llaman números complejos. ¿Por qué? Porque tienen parte real, que en este caso es el 6, y una parte imaginaria, que en este caso es el 15i. A esto se le llaman entonces números complejos. Aquí tengo otros ejemplos, ustedes los pueden ver ya detenidamente para que puedan comprender de una vez las potencias sí. Vamos a ver la evaluación, es con un valor de 10 puntos y las instrucciones es que van a calcular las siguientes potencias sí. Estas sí me las van a mandar en el WhatsApp, ¿verdad? Individualmente al privado. Van a definir i a la 12, solo van a poner es tal. Como i a la 12, el 12 es múltiplo de 4, entonces ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto valen los múltiplos de 4? Valen 1. Entonces ahí vamos a tener el resultado. Ya no me tienen que hacer procedimiento, solo ponen si es 1, si es i, si es menos 1, si es menos i. Luego en la ejercitación van a hacer los problemas o las operaciones, mejor dicho. Primero van a sacar cada potencia de i y luego la van a multiplicar con los números enteros que tenemos acá. Y ya van a sacar una parte real y una parte imaginaria y ese va a ser su resultado.